Todos tenemos un salto que nos da miedo, ese cambio que queremos hacer, pero que nos paraliza. Este episodio es para recordarte que el mayor riesgo a veces es no saltar. Soy Gianpaolo Sabat y te doy la bienvenida al podcast de GP. Hoy vamos a hablar sobre cómo dar el gran salto que tanto anhelas, ese que tanto asusta, pero que sabes te llevará a un mejor lugar. Antes de empezar, te invito a seguir el podcast y a darle me gusta a este episodio para no perderte las próximas conversaciones. Ahora sí, hablemos de cómo el salto que tanto miedo da termina por darte alas. Normalmente pensamos que para hacer un gran cambio de vida, para dar un gran salto hay que estar mal, y yo quiero decir que no. Esta historia de la que voy a hablar hoy comienza con un momento relativamente feliz, pero con la intuición de saber que quería algo más. No voy a empezar con una crisis o con una ruptura, sino con una pregunta que quiero compartirte. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para vivir la vida de tus sueños? A veces la semilla de un gran cambio se siembra en un momento inesperado. Para mí fue en el 2022, cuando fui a Barcelona con mi exnovia, en un viaje que se sintió como empezar a vivir la vida de mis sueños. Y eso más adelante me obligó a hacerme otras preguntas. Ahora, este viaje, para no hacerlo muy largo, pues la fui a visitar a ella a Barcelona. Pero lo que lo hizo tan mágico fue, uno, que estaba muy enamorado y que yo sentía que estaba con el amor de mi vida, y sí creo que, bueno, era el amor de mi vida en ese momento. Y por otra parte se dieron otros eventos muy bonitos que parecían orquestados, pues no sé, por Dios, por el universo, o sea, por algo que trascendía y que iba más allá de mí. Porque desde que supe que iba a verla unos meses antes, vi que tal vez el Inter, mi equipo de fútbol, iba a jugar contra algún equipo español, era muy probable, y dije, bueno, ojalá que sea Barcelona y los pueda ver. Y coincidió. Y luego coincidió también que otro de mis grupos favoritos que no pude ver en México, conociendo Rusia, que son argentinos, tocaban también, y luego podía coincidir en el mismo día el partido y el concierto, y no, se dio todo perfecto para que fuera uno un día antes y otro el día después. Además me la pasé increíble con ella, con su familia, pude conocer a más gente que no había conocido, vi a otro amigo también por allá, conocí una ciudad increíble con gente local, o sea, nunca había estado en Barcelona así. Entonces fue un viaje que me reinventó, y que cuando volví a mi vida normal en México, pues sí tuve un poco un shock de esos que, bueno, los que vivimos en Latinoamérica, sabes qué pasa, que cuando vas al primer mundo y vuelves, ya desde la parte estética se siente algo, cuando cruzas la calle ya otra vez con miedo de que un coche te pase encima. Pero bueno, aquí no era tanto eso, sino la parte de decir, ok, ya pude vivir la vida de mis sueños y ahora me voy a mi vida normal otra vez. Como que había una disonancia entre que mi vida era bonita, pero me di cuenta que estaba en una zona de confort, rodeado de gente que quería y que amaba, pero con una sensación de que si no hacía un cambio, me iba a quedar exactamente igual, y yo ya no quería eso para mí. Ahora, esto no significa que yo no fuera feliz en México y que amara mi cultura, mi familia, mis amigos, pero sí me di cuenta que también habían otras cosas nuevas que no me había atrevido a abrazar hasta eso entonces. Y de hecho hay un pasaje muy interesante durante el viaje, una anécdota, que íbamos caminando mi ex y yo cerca del mercado de San Antoni en Barcelona, y de repente yo me acuerdo que iba viendo hacia los árboles, a los grandes árboles que hay aquí en Barcelona, y ella me preguntó, oye, ¿te gustaría venirte a vivir para acá? Y le dije, pues la verdad me encantaría, pero pues no sé cómo, ¿no? Y eso era antes de que yo me planteara realmente querer ir a otro lado o cualquier cosa, y de verdad no lo veía posible. Más adelante, bueno, pude acomodar las cosas, pero bueno, esto fue lo que creo que sembró una semilla. Pero el detonante fue otro. Ya un poco más adelante, y esto ya en 2023, no en 2022, terminé con ella. Y lo que sucedió fue que en mi cumpleaños yo estaba un poco triste, ahí sí, entre por la ruptura, y como que me sentía un poco desorientado en varias áreas de mi vida. Y cuando iba a soplar las velas del pastel, que no sé si todos lo acostumbran así, pero en México, cuando menos yo con mi familia, siempre está esta idea de pedir un deseo o algunos deseos para ese año. Yo solo quise pedir uno, y ese deseo que pedí fue: quiero vivir la vida de mis sueños, no quiero que pase más tiempo
y yo lo postergue. Y digo, nada de esto ya tenía que ver con el amor de mi vida, necesariamente no un partido de fútbol, pero sí con esas grandes cosas que resuenan contigo mismo. Y en este caso, a mí ese viaje me lo hizo ver de forma muy clara. Entonces, yo en 2023, en mi cumpleaños, me prometí, quiero vivir la vida de mis sueños, y así empecé ese nuevo año, entre comillas, porque fue en julio, con esa mentalidad y con esa determinación. Y empecé haciendo varias cosas. O sea, lo primero que empecé fue que uno de mis cantantes favoritos en Italia iba a dar un concierto. Le platiqué a mi mamá y me dijo, oye, ¿por qué no vas? Y pensé, bueno, pues no sé, o sea, pues es solo un concierto. Y me dijo, no, pero deberías de ir. Y compré unos boletos, por ejemplo, para ir a ver a Último en Nápoli con mi mamá, un año después. Entonces eso fue al día o dos de mi cumpleaños y pensé, puta, qué padre, porque no sé cómo estoy empezando el año, pero lo que sí tengo asegurado es que lo voy a terminar muy bien. Lo voy a terminar viendo a uno de mis cantantes favoritos y eso me dio mucho ánimo. Y recuerdo que le dije a mi mamá, bueno, con que no me muera, voy a cerrar muy bien el año, ¿no? Luego me metí a otro curso increíble de Oso Traba, que fue con mucha gente empresaria, emprendedores, que me dio gusto cuando me aceptaron, que estuvo muy interesante también y que me sembró otra idea que fue el crecer 10 veces todo lo que haces, porque si le apuntas a la luna, pues lo peor que te puede pasar es que caigas en las estrellas. Entonces ese fue otro momento importante del año, pero realmente el punto de inflexión y del que quiero hablar hoy es de un día que fui al gimnasio y que estaba oyendo un podcast de Dan Coe, que ha sido otra persona que me ha inspirado muchísimo. Y él habló de un concepto que se llamaba el estrés táctico. Y eso me sacudió totalmente. ¿Qué significa estrés táctico? Estrés táctico significa ponerte en una situación donde te ves retado, donde tu presente se pone un poco en peligro, pero todo por una meta más grande. ¿Y a qué me refiero? Él lo platicó así. Él dijo que las mejores decisiones de su vida siempre habían sido criticadas por toda la gente que lo rodeaba, y que lo veían como algo muy tonto, pero que fue lo que más lo hizo crecer. Y él decía, una vez, por ejemplo, me gasté todo el dinero de mi tarjeta de crédito para abrir una tienda y quebré. Otra vez me mudé al otro lado de Estados Unidos y pues no hay nada más real que cuando tienes que pagar la renta y no tienes dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces básicamente la idea aquí es que si tú eres un nivel uno, no vivas toda tu vida subiendo el nivel uno al 2 al 3 al 4, que creo que es como iba yo un poco. Sino que lo que él te dice es, si eres nivel uno, ok, tampoco te vayas al 10 porque no vas a poder. Sino que si eres nivel uno, vete al nivel 4. Igual y no subes al 4 inmediatamente, pero llegas al 3. Y de repente si estás en el 3, pues tírale al 7, igual y subes al 6. O igual y ya luego si llegas al 7 directamente. Entonces, aquí me di cuenta, de un momento a otro, algo me hizo clic, que si quería evolucionar, no podía seguir esperando a que mis sueños vinieran a mí, sino que tenía que ir por ellos. Y esa búsqueda me hizo saber que me tenía que mover, me hizo darme cuenta de que ya mi presente no me llenaba como lo estaba viviendo y que si seguía en esa dirección, en un futuro me iba a arrepentir. Entonces, ¿qué me pregunté y qué me dije? Bueno, me tengo que ir de aquí. Siempre he vivido en el centro de México, siempre he vivido entre la Ciudad de México, entre Cuernavaca, entre Querétaro, rodeado de la misma gente, porque toda la gente ahí se parece más o menos, somos lo mismo. Y empecé a explorar qué quiero hacer. Inmediatamente supe que no me quería ir a retirar a una playa, y por más que me encantara Puerto Escondido o por más que me encantara La Paz, no me iba a ir ahí. Y por otra parte vi otras ciudades, no me quería ir a Monterrey, no me quería ir a Cancún, no me quería ir a Guadalajara, entonces me di cuenta que me tenía que ir a otro país y que eso me iba a dar una emoción que tenía años sin vivir. Desde que entré a la universidad creo que no sentía esa ilusión de decir, wow, voy a empezar en un lugar de cero, voy a hacer amigos otra vez, voy a descubrir, o sea, como que en México yo ya veía muy natural los pasos que había por dar. Cómprate un departamento, ten una pareja, llévate con los amigos de siempre, y yo ya no quería eso. Entonces me planteé dos zonas para empezar a explorar, y esto no lo quise compartir con nadie porque también yo había sido ese que luego promete mucho, que sueña mucho y que lograba poco. Entonces dije, bueno, esto me lo voy a mantener conmigo mismo, y ya que tenga algo bien armado, ok, ahí sí lo voy a compartir. Entonces lo que hice fue pensar por una parte Estados Unidos, que a mí me llamaba y todavía el día de hoy me llama la atención, California o Texas o tal vez Miami. Fueron como tres zonas que por la cercanía a México, por lo que te dan de estilo de vida, por
todo el entorno empresarial que hay me llaman mucho la atención. Y por otra parte, al tener la nacionalidad italiana, pensé, bueno, obviamente España e Italia por similaridades culturales, por estilo de vida también. Siempre había tenido un poco este sueño de vivir en Italia. En España la verdad es que no, pero haber ido a Barcelona me lo cambió. Estados Unidos lo tuve que descartar porque no planeaba hacer una maestría y a la vez tampoco tenía $1,000,000 pues para que me dieran una visa de inversionista. Y entonces me quedé con Italia y con España y pensé, bueno, tiene que ser una ciudad a donde vaya a aprender, a donde pueda conocer gente como yo, donde me haga de un nuevo círculo social, donde pueda poner en práctica nuevos hábitos. Y entonces me quedé con varias ciudades que eran Milán, que ahí estaba mi equipo, que tenía amigos allá, pero no me convencía tanto el tema del clima. Luego Roma, que lo visité en el mismo viaje que hice después de ir a ver el concierto y que fui con mi mamá, después de muchos años de no viajar juntos, ella y yo solos, a otro país. Y Roma me encantó y sentí esa energía que tiene, por ejemplo, la Ciudad de México, o sea, una fuerza pujante impresionante, pero también caos. Y después en España pensé en Madrid, Valencia y Barcelona, que también me había enamorado 2 años antes ya. Entonces empecé a barajear esas posibilidades, pero de repente vino algo muy interesante, que fue que mi primo Ale, y esto se sintió como una señal, también se quería ir a estudiar a Europa, bueno, él yo creo que desde antes, pero coincidió que él se quedó entre Barcelona y Milán, entonces un día hablé con él viendo un partido de fútbol, para los que no creyeran que el fútbol puede ser importante, y le dije, oye, ¿y si nos vamos juntos? Y sí, nos pareció una buena idea a los dos, él que pues apenas iba o tenía ya 18 años, 10 años más chico que yo, y yo dije, bueno, pues estaría bien, ¿no? O sea, es algo que me puedo obligar a irme en un tiempo, porque si no igual y lo postergo. Entonces para mí esto fue como una señal. Al inicio parecía que iba a ser más el tema de Milán, pero al final se acomodó para que fuera a Barcelona y entonces compramos un boleto de avión, rentamos un lugar para vivir y así lo decidí. Esa fue la primera mitad de la decisión. Ya cuando tenía esto un poquito más armado y antes de decidirlo lo hablé con mis papás y poco a poco lo fui hablando con gente importante para mí. Y la realidad de este salto al final fue, bueno, ya muy distinto a solo soñarlo. Ya a los días previos a que esto sucediera, pues empecé a sentir un nervio, una emoción, y si me va bien y qué va a pasar con mi empresa. Esto también me hace regresar a lo que platiqué antes de cuando caminaba en Barcelona, de si lo podría lograr o no. En estos meses yo me dediqué a digitalizar mi empresa, que obviamente la pandemia me ayudó mucho porque dejé de tener reuniones presenciales, etcétera. Pero por otra parte me di cuenta también en el viaje que hice a Italia que sí era posible llevar mi empresa desde lejos y que bueno, también esto me podía impulsar a un mercado distinto con más fuerza, que ya había hecho algo en el extranjero pero nunca tan de lleno. Entonces bueno, ya estar aquí en Barcelona cambió todo y me hizo ver las cosas de una manera muy distinta, pero fue mágico porque desde el primer día que llegué me sentí en mi casa. También empecé a ver algunos retos, obviamente, pero ha sido increíble y esto es lo que quiero compartir porque me gustaría que más gente se inspire a dar estos pasos, a atreverse a hacer estas cosas que te resuenan en el alma, con tu esencia, con los proyectos que siempre has tenido y que obviamente te va a enfrentar a tus miedos, a tus peores hábitos, a tus patrones, pero también te va a ayudar y de otra forma, como lo decíamos con el estrés táctico, te va a obligar a convertirte en esa persona que soñaba ser. Entonces bueno, cuando llegué lo primero que me costó fue la adaptación a la zona horaria. Realmente creo que eso fue lo más complicado y las primeras semanas me dormía muy tarde, pero yo sabía que eso no quería que fuera mi estilo de vida. Hablando con algunos otros amigos que hacían cosas similares, sí hay gente que así vive y a mí nunca me ha gustado desvelarme, entonces rápido me pude adaptar. Y por otra parte empecé a ver algunas recompensas y cosas que me encantaron igual desde el día uno, como poder ir a un gimnasio increíble, que en México nunca había ido a un gimnasio tan padre, o empecé a correr frente al mar, que yo nunca había vivido en una ciudad con mar, y eso está increíble de Barcelona, igual que también la parte de que es una ciudad, entre comillas, chiquita, tiene creo que alrededor de 2 millones de habitantes,
pero muchísima diversidad, tiene muchísimo entretenimiento, eventos, cultura, conectividad, o sea, está súper bien ubicada en España, en Europa, en el mundo, tiene un aeropuerto muy bien conectado, tiene una estación de tren muy bien conectada, puedes caminar toda la ciudad a pie, en bicicleta, el transporte público es increíble, metro, tranvía. Y bueno, esto no es publicidad, pero es que me encanta. Y yo en México era muy feliz y vivía en el sur, que pues en general yo también hacía mi vida muy a pie, y aunque tuviera coche pues lo usaba mínimo. Pero aquí fue como mezclar lo mejor de todos mis mundos, de un momento para otro. O sea, tenía la gran ciudad, pero tenía la tranquilidad de cuando viví en un pueblo más pequeño, y digo, no tanto, pero digamos un punto medio ahí. Y de repente lo que eran antes mis vacaciones, que era ir a la playa, ahora pues ya viví en la playa y estaba a 15 minutos de la playa cualquier día, a cualquier hora. Y esta parte de Europa que antes era mis vacaciones, bueno, ahora era mi realidad. Podía comer la comida que tanto me ha gustado de Italia siempre por la parte de mi abuelo y esa influencia italiana en mi familia. Descubrí la gastronomía española y además esta conexión de España con México, porque bueno, igual la gastronomía tendría que ser española y catalana, porque hay también esta parte regional muy fuerte, pero esta parte española también vi ese vínculo tan profundo que tenemos entre países de España y de México, como España es parte de la cultura mexicana y yo creo que todas las de Latinoamérica. Entonces, bueno, esto fue la parte increíble y además, pues obviamente fui a más partidos de fútbol en este último año, hice amigos, me metí a grupos de correr, empecé a hacer más deportes, pilates, yoga, natación, voy al sauna diario, me pude concentrar muchísimo en los hábitos que les he platicado que hago, en agradecer, en los mantras, en meditar, en estar aprendiendo y leyendo libros nuevos, en comer bien, pues más o menos porque tomé mucha cerveza, vino y, y comí muchos embutidos. En descansar me ha costado porque la vida en España también es muy nocturna y es difícil salirte de ahí. También me costó empezar tan temprano como estaba acostumbrado, pero viendo cosas muy interesantes como el cambio de las estaciones, que nunca lo había vivido así, y eso que Barcelona no es lo más extremo de Europa, definitivamente es de lo más light, pero sí ver cómo todos los días empieza a cambiar y cómo el sol sale o más tarde o más temprano, y de repente en verano se hace de día a las 6 casi en punto y en invierno casi hasta las 9 de la mañana. Igual se hace de noche en junio casi a las 10:30 y después en diciembre, enero como a las 5:30, algo así. Entonces esto, por ejemplo, me dio una conciencia de lo rápido que avanza el tiempo, que en un país como México pues todos los días se ven un poco, no iguales, porque también cambia, pero no tiene esa intensidad como ver las hojas en primavera y las flores, o el otoño cuando se caen y todo se pone de colores distintos, más rojizos, naranjas, cafés. Pero bueno, ya pasando de toda esta parte tan poética y tan personal, estar aquí ha sido un contraste entre lo más bonito y lo más maravilloso, pero a la vez, al estar no 100% solo porque estoy con mi primo, pero sí estar muy alejado de mi entorno habitual y de los círculos en los que yo me movía, también ha sido un salto muy profundo hacia mí mismo, hacia verme diario en el espejo y a darme cuenta de que ya no podía culpar a nada ni a nadie de lo que estaba viviendo, de lo que es mi presente, e incluso ver mi pasado distinto y obviamente construir el futuro desde otra perspectiva. Entonces, este año viviendo fuera de México también ha sido enfrentarme a mis errores, enfrentarme a mi sombra, a lo que no me gusta, a esos viejos patrones que he repetido históricamente, y ha sido muy incómodo. O sea, ha sido así como platiqué que el otro me encantó, esto también me encanta y lo agradezco porque yo tuve una intuición antes de salir de México que este cambio era para volverme un hombre, para crecer, para desarrollarme como persona, para ser ese que podía sostener la vida que siempre soñé, porque como dije en un inicio no es todo placer, ni ir al fútbol, ni estar tomando cerveza, ni comer rico. También es ser esa persona disciplinada, que se da la vida que merece, que prioriza lo que le hace bien sobre tal vez una gratificación instantánea. Y bueno, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y es parte de lo que he vivido aquí.
darme cuenta de que aunque creí que ya no iba a cometer un error, lo volví a hacer y decir, bueno, me levanto y no importa, tengo que ser constante y quiero estas cosas para mí, así que las voy a buscar. Y en eso he estado, me siento contento porque sí creo que he progresado mucho en esa dirección. Y aquí quiero decir otra cosa que también es un poco teórica y sirve mucho, que creo que en la vida es muy importante saber qué quieres, pero también qué no quieres. O sea, conocer cuál es ese destino al que por nada quisieras ir y cuál es ese destino al que darías todo por llegar ahí. Entonces, regresando a esa pregunta inicial de qué estarías dispuesto a hacer para llegar a la vida de tus sueños, también qué estarías dispuesto a hacer para evitar la vida de tu pesadilla, esa que en muchos casos, como en el mío, por ejemplo, también tiene que ver con mi pasado, con cosas que hice antes que hoy no quiero volver a experimentar. Entonces estar aquí e irme de mi zona de confort fue enfrentarme con todos mis fantasmas. El tema de la comida, en algunos momentos he estado muy bien, en otros he llegado a subir 10, 15 kilos, aquí ahorita subí, luego me discipliné, estoy haciendo ejercicio como nunca, llevo no sé si 150 y tantas semanas sin parar de leer en el Kindle, o por ejemplo estoy aprendiendo un idioma nuevo, el catalán. Estoy por entrar a un máster también, que era algo que pues no me había planteado tan seriamente cuando llegué, pero poco a poco fue tomando forma y ahora estoy a unos días de empezar. El poderme, por ejemplo, concentrar de lleno en mi empresa como nunca lo había hecho, el tomar con seriedad este proyecto del podcast y de mi marca personal, han sido las dos caras de la moneda de volver a vivir una etapa de empezar de cero, que al final nunca empiezas de cero porque traes toda la experiencia detrás, pero sí estos nuevos proyectos, este estar en otra cultura, por más que se den las cosas naturales, pues tiene su chiste. Recuerdo que también en enero tuve una conversación con mi mamá que me vino a visitar y me dijo, me da pena verte igual que como estabas en México, y me dolió mucho. Y le dije, bueno, por una parte pues me duele, pero por otra parte me da gusto porque no es tan fácil estar igual como estaba allá ahora estando en otro lugar. Entonces bueno, esto es algo que simplemente refleja eso, y esos dolores hay que utilizarlos, como siempre digo, para crecer, utilizarlos a tu favor, quitarte ese ego que no sirve para tomarte las cosas a mal y más bien utilizarlo para construir sobre tu propio proyecto y para dar esos saltos que cuestan y para concentrarte en lo que sí te gusta. Y en los días difíciles te tienes que recordar eso, en los días nublados te tienes que recordar por qué hiciste las cosas, qué quieres, qué no quieres, tener esas imágenes muy presentes y tratarlas de utilizar casi siempre hasta en las cosas más sencillas. O sea, puedes ir por un café y no es tanto el hecho de ir por un café a Starbucks, sino desde qué conciencia lo haces. Tal vez llevas trabajando horas, has hecho las cosas muy bien y vas y te das esa pequeña recompensa que te cuesta 20, 40 o 100 pesos, 5 euros, 5 dólares, no pasa nada. Pero si eso lo haces para distraerte, igual y pues aunque sean los mismos 5 dólares, la conciencia es otra, el efecto es otro y la consecuencia obviamente también se va por otro lado totalmente. Entonces, bueno, esto que he querido hablar hoy más que nada es para que sepas que sí puedes construir eso que amas. O sea, yo hoy veo mis escritos, que también sabrán que llevo escribiendo ya más de 3 años diario. Y en estos escritos que hago diario veo los que tenía antes de salir de México y cómo lo que yo soñaba hoy se convirtió en mi realidad. Irme a correr al mar por las mañanas, ver a mis amigos, tomarme un café, un espresso, desayunar o ponerme a trabajar. Y eso que antes era eso, un sueño, hoy es una realidad y se puede. Y obviamente hay gente que ha logrado 1000 cosas más que yo. Este es un ejemplo pues simplemente propio y que cada uno tendrá su propia interpretación y sus características únicas, pero más allá de donde estés hoy, puedes lograr lo que sea si te lo propones. Y si lo sientes y si de veras te vas alineando con esa persona que ya vive eso que tú sueñas y con esa persona que a la vez se aleja cada vez más de ese mundo que no quieres, de ese mundo que te da miedo. Entonces hay que aprender a usar estas dos fuerzas, la del amor y la del dolor, que son nuevamente dos caras de la misma moneda. Entonces, mi historia, este salto que me dio alas, no solo se trata de irte a otro país,
Se trata de atreverte a escuchar tu intuición y dejar de postergar eso que sabes que te hace bien. De dejar de venderte es que hoy no puedo y más adelante. Y sí, como decía hace poquito, hay muchas circunstancias y no siempre se puede inmediatamente. A mí ese cambio pues al final me tomó más de 2 años, yo creo, y si te vas más atrás y más profundo, pues igual y me tomó toda una vida lograrlo. También pude salir de México después de saber que yo conviví muchísimo con mi familia y me fui después de que murió mi abuelo y me fui sabiendo que no iba a volver a ver a mi abuela, que fue una parte muy complicada. Es la única vez que me ha tocado despedirme de alguien sabiendo que nunca más en la vida la voy a volver a ver físicamente. Estamos a nada de que se cumpla ya 1 año de su partida, pero la verdad es que yo ni siento que murió. Siento que la llevo dentro, así como la inteligencia artificial la puedo escuchar hablar, y conviví tanto con ella, con mi abuelo y con mi familia, que la verdad también eso es algo muy bonito, el llevar ese amor y esa satisfacción de saber que cumpliste lo que querías en su momento, y esta simplemente es otra etapa. Además, hoy con la tecnología que hay, con el teléfono, WhatsApp, videollamadas, la posición que tengo privilegiada, que puede venir mi familia a visitarme, que he visto a tantos amigos, que he reconectado con otros por acá, a mí todo se me ha dado muy bien. Y por otra parte me han aparecido unos grandes retos. Hoy, para empezar a estudiar, pues estoy frente a una gran inversión que tengo que hacer, y tengo que prácticamente generar el doble de lo que genero en la mitad de tiempo con la que generaba lo que genero hasta el día de hoy. Pero ponerme esos retos creo que son justo lo que me alinea a eso que soñaba con ser un hombre. Y ese hombre que pues claro que puede ir a ver el fútbol, y claro que va a poder tener una familia y una esposa e hijos, y estar bien con sus papás y con el resto de su familia, con sus amigos, con gente que lo inspire y él inspirar a otros. Bueno, ese cambio cuesta y duele y también me da miedo. Hoy los sueños de antes pues ya son mi realidad y no dejo de agradecerlo, pero mi realidad de hoy sigue teniendo otros sueños, y el horizonte siempre se va moviendo hacia adelante, y hay que seguirlo sosteniendo, hay que seguir levantándonos todos los días con agradecimiento, con inspiración, con anhelo de ser mejor. Gran parte de este año me sentí también estancado a nivel laboral porque no veía lo que yo quería, y por más que viví otras cosas muy bonitas, de repente, me sentía trabado y con miedo. Pero vivir esas etapas también siembra o te deja ese terreno fértil para las otras. Hoy, por ejemplo, no es que me sienta destrabado al 100%, pero sí veo que ya mi realidad inminente, y que ya no lo puedo detener porque eso escogí y ya estoy en trámite de eso, pues me va a hacer que la vida se me dinamite. Y otra cosa es que a veces también tu realidad se vuelve tan común y corriente, entre comillas, que obviamente para mí todavía no estoy ahí, pero que dejas de ver todo lo que has avanzado y puedes olvidar desde dónde empezaste. Entonces, tener la conciencia para equilibrar todo esto, para calibrarte y para estar tan presente, que todo esto esté implementado a veces en una decisión tan tonta como lo que dije de un café, bueno, es muy interesante y es una reflexión y una forma de ver la vida que a mí me gusta compartir, que la he aprendido de gente muy valiosa a mi alrededor, y que me daría gusto que más personas en el mundo puedan empezarlo a implementar a su manera. Ya en un tema, por ejemplo, no tan personal, pero de trabajo, también ha sido muy interesante hoy el aprender a equilibrar mi empresa, que pues es prácticamente 100% digital, que hoy tiene un impacto en más de 4 países de manera continua. Todo este proyecto del podcast, de mi marca personal, que también pues ya lo estoy empezando a tratar como si fuera un cliente y un proyecto de tiempo completo. Tener un orden, un panel de control hoy central de quién soy yo como persona, de mi empresa, de mis diferentes proyectos, de cada cliente en la empresa, es algo que me hace sentir muy orgulloso, que me da mucho propósito, que me da sentido a cada día. Y hay días como ayer, por ejemplo, que de repente, después de haber dado mucho y de pasar un mes con mucha tensión, no para mal, porque no es que estuviera estresado todo el tiempo, pero sí como al filo de la navaja, porque no tenía mucho margen para equivocarme, de repente te sientes vacío y sin ganas de hacer mucho. Y no es deprimido, porque en alguna otra época así me caía y me desfondaba. Hoy tengo esta red de apoyo que son mis hábitos, que son mis costumbres, que es gente que
que es toda una vida que me sostiene y que sé que solo es un momento así de repente medio gris. Pero es bonito después de eso dar vuelta a la página y por ejemplo hoy que estoy grabando, estoy aquí en mi escritorio, que siempre lo escribo en mi diario, en mi escritorio y la dirección de mi casa, y volteo a ver el cielo y no importa si llueve o si hay nubes o si hay sol o si hace frío o si hace calor, si estoy encuerado como hoy, todavía que es septiembre y hay buen clima, o si tengo una chamarra o sea lo que sea, doy gracias por tener aquí la ventana, por ver a los pájaros, por ver el cielo, por ver el sol. Doy gracias por poder estar aquí grabando, por conectar con tanta gente, por recibir todos los mensajes que siempre me mandan, por los comentarios que hacen, por empezar a generar una comunidad que a mí me hubiera gustado tener y que me hubiera servido mucho hace 10 años, por ejemplo, o hace 5, y que hace 2, no sé, yo creo que también hubiera estado muy sorprendido de saber que hoy este proyecto está donde está. Creo que este episodio es el 23 o el 24. No lo sé, estamos a punto de empezar también ya con las entrevistas. Entonces bueno, para mí es un momento increíble, estoy muy agradecido. Es el episodio 24, ya se me había olvidado un poco esa parte. Y estoy muy agradecido del cambio que hice, de haberme atrevido, de más allá de ese miedo, saber que la intuición fue más fuerte, sabía que el lugar era correcto, que el momento era adecuado, que todo se unió, que el universo me apoyó. Y así lo he visto en mucha gente y así te sugiero que lo hagas tú también. Cuando algo te dice el corazón, el alma que lo tienes que hacer, hazlo. Porque el arrepentimiento de no intentar siempre va a ser más fuerte que el tal vez no llegar a donde creías, porque una cosa te lleva a otra y tal vez descubres algo mejor, o tal vez si llegas, o tal vez llegas más lejos, o aunque no llegues agarras fuerza y confianza. Y antes de irme también quiero decir una frase, porque si no me puedo seguir horas aquí hablando, que escuché en otro podcast, que es, seguramente muchos ya están familiarizados con esta idea de que para ser un experto en algo se requieren 10.000 horas. Pero lo que escuché, que creo que fue que lo dijo el asesor de Warren Buffett, es que más que 10.000 horas se requieren 10.000 cambios en cualquier proyecto o hacia cualquier objetivo para volverte alguien bueno. Y el otro día lo pensaba mientras trabajaba, ¿cuántos cambios habré hecho ya en mi empresa? Y empecé a trabajar en esto, pues, creo que por 2016, entonces prácticamente ya 10 años, y pensé, bueno, mínimo 5.000. Yo creo que sí, o sea, entre detallitos y de repente en un loophole de un rabbit hole de simplemente de un proyecto, o en un detalle de algo más grande, o en la idea de desde cómo se llama la empresa, desde la historia, desde cómo te presentas, desde, no sé, todos los que trabajamos en cualquier proyecto o que trabajamos en general sabemos que hay 1000 cambios, pero cuando llevas mucho tiempo ya en un camino, te mejoras tanto que es inevitable esa maestría, y cuando disfrutas el proceso, los resultados empiezan a llegar. Y también eso ha sido para mí este último año, el agachar un poco la cabeza y trabajar, el buscar mejorar de una forma o de otra, no importando si es lento o más rápido. Y eso al final te da una plenitud y te da una satisfacción que creo que nada más en la vida te da, como estar conectado con tu propósito. Hoy que el trabajo es pues un tercio prácticamente de la vida, otro tercio es dormir, y otro tercio pues luego se nos va ahí en cositas muy pequeñas que a veces se desperdician, pero bueno, yo lo vivo en esa vida personal donde mi recreación está instaurada tanto en el trabajo y en lo personal, y luego dividir todo es muy difícil porque para mí trabajar a veces es como jugar, y a veces, bueno, obviamente me estresa como a todos. Y a estar demasiado de vacaciones, de repente ya extraño, ya quiero venirme a trabajar. Y cuando estoy trabajando, pues sí quiero ir de vacaciones, pero ir a correr diario es como irme de vacaciones, y salir a andar en bici también, y platicar con mi primo igual. Entonces, generarte una vida que sea tan buena como para no quererte escapar de ella, se me hace que esa es la meta. Y no necesitas que todo ya esté dado para que sea así. Tienes que ser feliz con lo que está hoy. Y así lo tuve yo también antes de llegar a donde estoy hoy. Fui muy feliz en México y planeo regresar. No es para siempre, más bien me gustaría una red internacional. Ahora con lo que estoy viviendo, los planes se van expandiendo. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para un episodio más. Lo que te quiero decir es que si tienes una inquietud, un sueño o un miedo, este es tu recordatorio. No tienes que estar mal para saltar, solo tienes que estar listo para evolucionar.
y evolucionar se hace todos los días, en cada instante. Es una mentalidad, es un compromiso contigo mismo. Nadie te lo puede dar, solo tú lo puedes buscar. Así que bueno, con esto llegamos al final de este episodio, a esta anécdota de cómo fue que salí de mi país, cómo ha sido este año fuera de él, cómo empiezo ahora el segundo. Y espero que estas palabras te sirvan de impulso para dar o para hacer ese cambio que tanto deseas y que tú sabes que lo necesitas. Me encantaría saber qué parte de toda esta conversación te resonó más, así que no dudes en comentarlo en la plataforma desde la que me estés escuchando o en las redes sociales. Y si crees que a alguien más le pueda servir este mensaje, por favor comparte este episodio. Muchas gracias por acompañarme como siempre, te mando un abrazo muy fuerte. Soy Gianpaolo Sabat y nos vemos en el próximo episodio del podcast de GP.